Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos permites regresar a tu palabra, no solamente con la mente o con la actitud de leer algo y entender algo, Señor, sino volvemos a tu palabra con el único deseo de ser transformados por ella, Señor, pues tiene poder para hacer eso. Lo creemos firmemente. Por eso nos depositamos una vez más en tus manos. Ten gracia y misericordia con cada uno de nosotros. Permíteme ser el instrumento que necesitas tú, Señor, en esta mañana. Por eso te hemos santificado en nuestros corazones y por eso pongo mi ser entero en tus preciosas manos, Señor, que sea tu voz, Padre, para tu iglesia y que podamos ser edificados todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en nuestro segundo tema de nuestra serie que empezamos el domingo pasado, Esclavos de Cristo. Y permítame mencionar esto solo como una mención, mis hermanos. De verdad que me sorprendió la reacción de la iglesia frente a una tremenda serie que empezamos la semana pasada y que yo empecé que iba a haber una reacción masiva. Soy honesto en lo que estoy diciendo. ¿En qué sentido? Porque el domingo pasado mencionamos la apertura de inscripción para todos los que íbamos a ir a apoyar en una salida evangelística en la zona 1. Y los mayores, dije, los que no pudieran por A o B razones, bueno, acá nos vamos a reunir este mismo sábado 17 para orar por todos los que van a ir a evangelizar. Yo, en mi loca idea, en mi cabeza pensé, va a haber un tremendo colón para inscribirse ahí en secretaría, o va a estar sonando el teléfono o mensajeando a la secretaria y le va a faltar manos para hacer la lista. Pero hermanos, me di con la ingrata y triste sorpresa que y estoy hablando no del mismo domingo, martes, empezando la semana y luego lo corroboré a mitad de semana, 10 personas. Y nuestra iglesia no es de 10 personas, ni siquiera este culto es de 10 personas. Entonces yo me pregunto, Señor, tu palabra ha sido poderosa, tu palabra ha sido expuesta. ¿Qué le está pasando a la iglesia que no reacciona? Si sabe cuál es su responsabilidad, ¿entendieron lo que es esclavo de Cristo? Bueno, yo podría humanamente pensar como pastor, no entendieron nada. Uno matándose meses preparando un mensaje como este entendiendo que es el mensaje de Dios y el giro de Dios y que no haya casi ninguna reacción. Gloria a Dios por esas 10 personas que se anotaron. Esa carga por querer salir a obedecer al Señor, el entender soy esclavo y acá no tengo nada que escoger. Acá tengo solo que obedecer. Si el Señor me llama, yo dije, el amo me llama a evangelizar la zona 1, yo no tengo que decir nada, yo simplemente salgo y voy. Y el doble dolor para mi corazón es que en esa lista casi no había ningún líder de la iglesia. Solo lo dejo a consideración, mis hermanos, en lo que estamos escuchando. No me oyen a mí, reafirmo, no me oyen a mí, solo soy el instrumento, solo soy la boca de Dios cada domingo. No soy yo, hermanos, entendamos. Es Dios quien está hablando a la iglesia y nos va a pedir cuentas de cada una de nuestras palabras, acciones, sentires, a cada uno de nosotros. Así que seamos entendidos, hermanos míos. Seamos entendidos. Me pregunto, ¿tanto ha dañado su mente y su corazón la pandemia? Ya basta, no le echemos a la pandemia toda la culpa. Nosotros tomamos decisiones, yo tomo decisión, si salgo o no salgo, yo tomo la decisión, voy a evangelizar o no, yo tomo la decisión, decido empezar a discipular a alguien. Nosotros tomamos la decisión, bien, mal, con enfermedad, sea como sea, pero yo tomo las decisiones. Y digo esto porque constantemente estoy escuchando, ¿no? Cuando yo hablo a algunos en más confianza, oye, ¿qué pasa? No te veo estudiando la palabra, no te veo en este grupo. Ay, la pandemia, pastor, que me ha dejado medio maleteado, que me ha dejado. O sea, siempre buscamos a alguien, un chivo expiatorio, como decimos. Hermanos, estamos empezando recién esta serie y yo creo que debemos ser cautos en administrar lo que el Señor nos está entregando y haciendo oír. No gana usted nada anotando todo y los versículos y qué sé yo, llenando un cuaderno más y más hojas y más hojas, si usted no va a hacer nada al respecto, si usted no va a responder al Señor. Es lindo pasar acá para que oren por mi necesidad. Y la verdad que yo luché en mi corazón cuando el Señor me indicaba,
vamos a ministrar a la gente, déjame ministrar a la gente. Pero Señor, decía Señor, siempre vienen y siempre quieren recibir y nunca te están dando. Ya, ese no es tu problema, me dijo. Déjame bendecir a mí. Y a cada quien se le tomará cuentas de lo que hace o no hace. Así es que yo salgo del cuadro, yo simplemente le obedezco al Señor, yo simplemente soy un predicador, yo simplemente soy un pastor que está ministrando la necesidad, pero es Dios el que hace la obra, pero es Dios quien les va a tomar cuentas a cada uno de nosotros. No olvide eso, por favor. ¿Qué significa ser cristiano? Nuestro segundo tema. El domingo pasado hice una introducción al tema esclavos de Cristo. Pero ¿qué significa ser cristiano? El domingo último yo terminé el mensaje diciendo lo siguiente. Solo recuerdo esta frase como para ponerme como un punto de partida con ustedes. Seguir a Jesús era la suma de toda la existencia de los cristianos del primer siglo. Yo terminé con el ejemplo de Sanctus, ¿se acuerdan? A ese cristiano que lo tomaron prisionero, lo torturaron, lo terminaron asesinando, pero él, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Y yo terminé escribiendo ese ejemplo. Y terminé justamente diciendo esto, no haciendo mención a todos los creyentes de la primera era, que seguir a Jesús para ellos era la suma de toda su existencia. Todo estaba resumido en su relación con Cristo. Todo giraba en torno a esa relación. Y en el momento en que su misma vida pendía de un hilo para ser sacrificada, me refiero, no, a mí me sorprende, no les importaba perder su vida. No les importaba perder todo. El asunto era identificarse con Cristo Jesús. Ese era el eje medular de toda su existencia. Regresando a ese punto, los primeros creyentes en el primer siglo, los primeros mártires de esa época tenían muy en claro lo que significaba ser un cristiano. Sin embargo, si hoy en día, 2022, empezamos a preguntar a la gente cristiana y no cristiana, ¿qué significa ser cristiano? De hecho, y es probable que recibiríamos una variedad de respuestas, aún de aquellos que se identifican como ateos. Recibiríamos diferentes descripciones, definiciones de lo que es cristiano. Para algunos, ser cristiano es algo primariamente algo cultural o tradicional. Me explico, es un título nominal heredado de una generación previa que se caracteriza por evitar ciertos comportamientos contrarios a Dios y asistir ocasionalmente a la iglesia. La religión tradicional. Para muchos ese es el concepto de cristianismo. Para otros, ser cristiano es principalmente es algo moral, algo que tiene que ver con la moralidad. Es defender los valores morales humanos en las plazas públicas a través de marchas públicas, es decir, salir, procesiones, qué sé yo. Muestro que soy cristiano, entre comillas, porque tengo una moral que es diferente a la de los demás. Para mucha gente eso es el cristianismo. Para otros definen el cristianismo, lo definen en términos de experiencia religiosa del pasado, obsoleta en estos tiempos. Por eso, una experiencia religiosa, pero que pertenece al pasado. Para otros, el cristianismo es encerrarse en un convento para vivir santamente para Dios, porque eso nos demanda Dios. Nos aislamos del mundo. Ese es su concepto de cristianismo. Sin embargo, todo cae lamentablemente muy por debajo de lo que realmente significa el ser cristiano desde una perspectiva bíblica. Todas las definiciones que le acabo de dar caen por el suelo porque ninguna se ajusta a la perspectiva bíblica. Es interesante ver que a los seguidores de Jesucristo no se les llamó cristianos hasta después de 10 o 15 años después que se inició la iglesia. No es que en automático se les empezó a llamar cristianos, no, 10, 15 años después. Antes de ese tiempo, a ellos simplemente se les conocía como discípulos, como hermanos, como creyentes, como santos, como seguidores del camino. En base a la mención del Señor Jesucristo, que la leemos ahí en Juan capítulo 14, verso 6, cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. En base a esa expresión de Jesús, se les llamaba a sus seguidores los del camino, ¿no? Pero según el registro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, fue en Antioquía de Siria, no fue en Jerusalén, en la segunda iglesia que
que fueron a fundarla y a consolidarla Bernabé y Pablo, fue en esa iglesia, según el registro de Hechos 11:26, en Antioquía de Siria, que a los discípulos, literalmente dice el versículo, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Pero ya habían pasado casi 20 años y desde entonces se les quedó el apelativo de cristianos. Inicialmente el nombre lo acuñaron, no los creyentes, los incrédulos, en un intento de ridiculizar a los que seguían a un Cristo crucificado. Esos son los cristianos. En realidad nació en boca de los incrédulos en primer lugar como una burla. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, esa expresión para ridiculizar a los seguidores de Cristo se convirtió en una insignia de honor. O sea, dio todo un giro. Que le llamaran a alguien cristiano, o en griego, cristianoi, ¿no? Ahí está los cristianoi, decían, ¿no? Pero cuando usaban ese término, eso significaba que la persona estaba identificada como discípulo de Jesucristo y lo asociaban a esa relación con Cristo Jesús. Los cristianoi, ¿no? Dile al que está a tu costado, ¿entendiste, esclavoi? Cristianoi, ¿no? En esa misma figura, en esa misma manera, los que empezó con los familiares del César, la máxima autoridad del semidios, ¿no? en Roma. Los familiares más cercanos y luego los seguidores del César empezaron a usar un término parecido, y ese término era caesarianoi. Caesarianoi significaba aquellos que le pertenecían al César o que eran del César. Eso significaba caesarianoi, ¿no? Entonces, con el objetivo, usaban ese término con el objetivo de demostrar su lealtad y su fidelidad profunda al emperador romano. Pero los cristianoi iban en sentido contrario. A diferencia de los seguidores del César, los cristianos no daban su lealtad suprema a Roma y menos al emperador. Y eso era no solamente a puertas cerradas, sino lo decían abiertamente y todo el mundo se enteraba, sino que su dedicación única y su adoración estaba solamente reservada para la persona de Cristo Jesús. Esos eran los cristianoi. Y todos sabían que era así. Y esa era la causa de la persecución de sus vidas. Por eso, mis hermanos, ser cristiano en el sentido real del término significa ser seguidor incondicional de Cristo. Eso significa ser un seguidor incondicional de Cristo Jesús. El nombre cristiano sugiere mucho más que una asociación superficial con la persona de Cristo. En lugar de ello, demanda un afecto profundo por Cristo, de lealtad a Él y de sumisión a Él y a su palabra. Eso significa ser cristiano. Como dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 27, recordemos, Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Eso es lealtad, eso es sumisión total a Él, por eso lo siguen. Una profunda lealtad a Cristo Jesús. Ahora, fíjese en los términos en que el Nuevo Testamento nos muestra este profundo afecto por el Señor, lealtad y sumisión a Él y a su palabra. Por ejemplo, Jesús en el aposento alto, conversando con los discípulos, les dijo ahí en Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién es el que hace lo que el Señor manda? Solamente los que se identifican con Él fielmente, los que tienen una profunda lealtad por Él. Antes de decir esto a los discípulos, frente a las multitudes que se agrupaban para escuchar a Jesús, Jesús usó esta frase en Juan 8:31. Dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: si alguien quiere ser mi discípulo, es decir, mi esclavo,
entonces debe ser fiel a mi palabra, estaba diciendo Jesús. Y en otro momento y en otro lugar, Jesús dijo lo siguiente, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, si alguien va a venir en pos de mí como esclavo, porque esa tiene que ser la condición para seguirme, si alguien va a venir para ser esclavo mío, va a tener que morir a sí mismo para seguirme fielmente el resto de su vida. ¿Se da cuenta? Estas menciones de Jesús muestran que tiene que haber una decisión de lealtad, una profunda lealtad para con la persona de Cristo Jesús. No es decir, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque voy a la iglesia de la Alianza ahí al frente de los Marites. No es solamente mencionarlo, es entender el significado de eso. Los cristianos de esta época lo entendían perfectamente. Eso se ha ido diluyendo con el tiempo. Jesús dijo también en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Para seguirlo tiene que ser una lealtad única a Él. Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La demanda de seguirle que está haciendo el Señor Jesucristo acá, la demanda a que sus servidores, es decir, sus esclavos, estén allí donde Él está, son demandas, mis hermanos, que denotan un afecto profundo por Cristo, una lealtad única a Él, una sumisión única a la palabra de Él. Cuando nosotros usamos el mismo término y nos llamamos cristianos, estamos, en otras palabras, estamos proclamando al mundo que todo sobre nosotros, todo gira en torno a la persona de Cristo Jesús. Nuestra identidad es una con Cristo Jesús. Nuestras vidas están cimentadas sobre Cristo Jesús. Y si decimos que somos cristianos, se entiende que ya nosotros hemos muerto a nosotros, que nosotros no lo estamos siguiendo como forzados. Nuestra esclavitud no es por fuerza. Yo dije la semana pasada, le seguimos por amor, le servimos por amor, nos hacemos esclavos por amor a Él. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, le recibimos como Salvador, pero al mismo tiempo como soberano, y nuestras vidas están absolutamente centradas en solamente agradarle a Él. De hecho, que cuando le decimos Señor, reconocemos nuestro estado de esclavitud, porque solo el esclavo le llama Señor. Es entender, el cristianismo es entenderlo en la misma dimensión que lo entendió el apóstol Pablo cuando él dijo ahí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Y lo dijo todo el apóstol Pablo en esa frase. Eso es ser cristiano, no es asistir a una iglesia cada domingo. Esa actividad la puede tener cualquier persona. Para mí el vivir es Cristo. A Pablo no le costó nada decir, para mí el ser cristiano significa ir todos los domingos a la iglesia, cargar tu Biblia. Ah, sí, pero tu Biblia tiene que ser de las grandazas y de las anchas, para que todo el mundo se dé cuenta que tú eres cristiano. No, para mí el vivir es Cristo. O sea, toda su vida giraba en torno a la persona de Cristo Jesús. Ese es un cristiano. ¿Qué significó en todo caso ser cristiano en los primeros siglos? Quiero que nos centremos aquí porque es nuestra historia. Desde ahí parte nuestra historia, mis hermanos. Desde su aparición en la iglesia de Antioquía, como decíamos, el término cristiano, se convirtió en el sello predominante de aquellos que seguían a Jesús. El seguidor de Jesús era un cristiano. Era una designación apropiada porque estaba justamente o giraba en torno al protagonista principal, que es la persona de Cristo Jesús. Por eso cristianos, ¿no? Pero a pesar de eso, mis hermanos, irónicamente podría yo decir, la palabra cristiano, interesante, aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, 3 veces. A pesar de ser una palabra sumamente importante, pero aparece solamente 3 veces, 2 veces en el libro de los Hechos y una tercera vez en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4. Son las únicas 3 veces que usted encuentra en el Nuevo Testamento la palabra cristiano.
Pero en el resto de la Escritura, el Nuevo Testamento, se usa no la palabra cristiano, sino que la Biblia aplica otros sinónimos para referirse a los cristianos. Entonces la Biblia utiliza una serie de términos para identificar a los seguidores de Cristo Jesús. Por ejemplo, la Biblia dice o nos llama como forasteros y extranjeros de Dios en esta tierra. ¿Quiénes son forasteros y extranjeros? Los cristianos, nosotros. O sea, se nos llama ciudadanos del cielo, se nos llama luces para este mundo, se nos llama herederos de Dios y coherederos con Cristo. Se nos llama miembros de su cuerpo, ovejas de su rebaño, embajadores a su servicio y hasta amigos alrededor de su mesa. Pero todos son indicativos de los cristianos. Pero no se usa el término cristiano, se utiliza todos estos que acabo de mencionar. Y si no fuera suficiente con eso, usted sigue leyendo en el Nuevo Testamento y usted va a encontrar que se nos identifica como atletas, se nos identifica como soldados, como ramas de una vida en la cual debemos permanecer, como niños recién nacidos que debemos desear la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios. Todas esas descripciones, cada uno en su propia forma, son únicas y nos ayudan a entender el significado de ser cristiano. Todas ellas. No obstante, la Biblia utiliza, aparte de todos esos sinónimos, pero las Escrituras utiliza con mayor frecuencia, ¿no?, que cualquiera de las anteriores que he mostrado, utiliza una descripción verbal vívida y quizás chocante, absolutamente crucial para la vida de los cristianos. ¿Y cuál es ese término? Esclavos. Esa palabra se aparece muchísimas veces. Se hace referencia a los cristianos como esclavos de Dios, como esclavos de Cristo. De hecho, mis hermanos, considerando que el mundo exterior los llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía, los primeros creyentes, a pesar que los llamaban cristianos, ellos reafirmaban una tras otra vez que ellos eran esclavos de Cristo Jesús. Ni siquiera reafirmaban y decían, sí, somos cristianos. No, decían que eran esclavos de Cristo Jesús. Para ellos, ambas ideas iban juntas, eran sinónimas. Ser cristiano significaba ser esclavo de Cristo. Para ellos no había una división en esas dos expresiones. Es lo mismo. Los identificaba en lo mismo, en lo que eran, esclavos de Cristo. La historia de los mártires, como decíamos, en la historia de la iglesia confirma precisamente esto, lo que estoy mencionando. Y ya el domingo pasado decía la cantidad enorme de cristianos que fueron martirizados, sacrificados por causa de su fe, y todos repetían al unísono siempre lo mismo cuando los tomaban prisioneros, les pedían su identificación, los llevaban a juicio, les pedían que negaran su fe y ellos seguían afirmando lo mismo, los llevaban al Coliseo Romano, los entregaban a las bestias, a las torturas y seguían repitiendo lo mismo. Soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. La semana pasada yo recordaba y traía a la memoria de algunos la experiencia de este laico llamado Sanctus, y igual como la de este joven, un joven que no llegaba a los 20 años, llamado Apianus. Y Apianus, que vivió en el primer siglo de la era cristiana, lo tomaron prisionero igual que Sanctus, y él se declaró que era esclavo de Cristo. Hermanos, claro, yo no tengo tiempo y no es el motivo Apianus de nuestro mensaje, pero solamente lo estoy mencionando como un joven de menos de 20 años. Qué solidez de fe de ese joven. Lo torturaron. Los historiadores dicen que igual que Santos, yo soy cristiano, que renuncia a tu fe, yo soy cristiano. Lo arrojaron a las bestias que casi lo despedazaron. Dicen los cronistas que no murió ahí cuando lo sacan y cruelmente lo vuelven a exponer a un juicio. Dice que se podía ver los huesos de sus costillas del intento de despedazarlo de las bestias. Entonces, hecho jirón de carnes. Y lo arrojaron a una pestilente prisión y lo seguían torturando, pero él seguía repitiendo que era cristiano. Y como sabían que ya no iba a repetir otra cosa, lo tomaron, lo ataron y lo arrojaron al mar para que se ahogara. Ahí encontró, bueno, humanamente hablando, encontró la muerte ahí,
pero fue la puerta de ingreso donde lo recibió el Señor. Pero escuchen, jóvenes, los que están oyendo acá, menos de 20 años, su lealtad al Señor de Apianus nunca flaqueó ni se quebró. En mi mente tengo una larga lista de jóvenes de menos de 20 años que se han bautizado en esta iglesia y nunca más los hemos vuelto a ver. O si están, nunca están comprometidos con el Señor. ¿Qué lealtad es esa? Ahí no hay lealtad. Son más leales a sus amigos, son más leales a sus carreras, a sus profesiones, a sus patas del barrio, son más leales a su computadora, más leales a cualquier otra cosa, pero menos a Cristo Jesús. Pero si les preguntas si son cristianos, van a decir, sí, soy cristiano. Se dan cuenta, la concepción ha cambiado, ha dado todo un giro a través de los siglos y los años. Decimos que somos cristianos, pero no entendemos su significado. Apianus entendía exactamente lo que significaba ser cristiano. Y por eso su fe no flaqueó en ningún momento. En las peores instancias en que estaba siendo expuesto al dolor, repitió lo mismo una y otra vez. Eso confundía, yo dije la semana pasada, a las autoridades romanas, que no entendían lo que estaba ocurriendo, pero la identidad de estas personas cristianas fue afectada notablemente por el Evangelio en un momento de su vida, y por eso ellos fueron libres, fueron libertados de la esclavitud del pecado. Y como ellos se entendieron que habían sido libertados por Cristo de la esclavitud del pecado, entendieron al mismo tiempo que habían sido comprados por Cristo por un precio alto. Y eso ellos lo entendían perfectamente, que si Cristo me compró, entonces termino siendo su esclavo. No tenían ningún problema en su mente, en su corazón, con aceptar esas verdades. Para ellos eso significaba ser un cristiano. ¿Se da cuenta cómo el concepto o la experiencia de esclavitud estaba íntimamente ligada al momento de la conversión de estos creyentes, al entender que habían sido comprados por Cristo Jesús? Nosotros hoy en día no sé lo que ocurre en la mente de las personas que escuchan el Evangelio y aceptan a Cristo como Señor y Salvador, pero no se ven como esclavos, no asocian el término de esclavitud en su entrega a Cristo Jesús. Creen que pueden seguir manejando su vida. Ni siquiera entienden el hecho de que ahora Cristo es mi Señor, y cuando yo digo es mi Señor, ya yo estoy aceptando tácitamente mi condición de esclavitud frente a Cristo Jesús. El Nuevo Testamento refleja esa perspectiva, ordenando a los creyentes a someterse a Cristo de una manera total, completa, no como siervos contratados o empleados espirituales. Ojo, yo dije la semana pasada, hay una gran diferencia entre siervos y esclavos, sino como quienes pertenecen absolutamente y enteramente a Cristo Jesús. Entonces, en esas condiciones se nos exige, mis hermanos, no puedo usar otro término, se nos exige, se nos apremia a obedecer a nuestro amo, Cristo Jesús, sin preguntas. Se nos impulsa a seguir a Cristo Jesús sin reclamos, sin preguntas y sin reclamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el amo. Vuelvo a repetir, un hecho que reconocemos cuando le llamamos Señor de nuestras vidas. Entonces, el esclavo no pregunta, el esclavo solo obedece. El esclavo no se queja y no presenta reclamos a su amo, no, simplemente obedece y vive de acuerdo a las condiciones que su amo le ha dado. Hermanos, terminemos de aceptarlo. Somos los esclavos de Cristo Jesús, llamados a obedecerlo, honrarlo humildemente e incondicionalmente, porque somos los esclavos y Él es el amo. Pero esto que les estoy manifestando hoy, en estos tiempos, en este presente siglo, no se oye ni se enseña esto en las iglesias. Vaya, si existe la posibilidad en algún momento, escuche muchos mensajes de otras congregaciones. No se menciona esto, no se enseña esto. Hoy en las iglesias escuchamos nada o muy poco acerca de este concepto de amo-esclavo. En el cristianismo contemporáneo en el cual estamos viviendo, se habla de cualquier cosa menos del término esclavo. Y es más, algunos lo evitan intencionalmente. Más bien se habla de
éxito en las iglesias, se habla de éxito en la vida, se habla de salud, se habla de riqueza, se habla de prosperidad, se habla de buscar y encontrar la felicidad en Cristo. Y con frecuencia escuchamos que, y lo digo con mucho cuidado, mis hermanos, con frecuencia se escucha en la iglesia de hoy que Dios ama a las personas incondicionalmente. Cuando yo pienso en las palabras de Cristo Jesús, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, eso no es una condición esa. ¿Que eso significa que Dios no me ama? Y si no quiero tomar la cruz, ¿igual me va a amar? Se puede torcer todo eso. No tengo tiempo para explicarte, es todo un tema, mis hermanos, en realidad. Pero se enfoca mal esto, ¿no? Se escucha, bueno, Dios nos ama incondicionalmente, pero eso se liga a lo siguiente, y el Señor quiere que nosotros seamos todo lo que queremos ser. Sí, Dios respalda eso. Escuche bien lo que estoy diciendo. Se cree en el cristianismo de hoy que Dios respalda todo lo que yo quiero. Es como decir, lo que quiere el esclavo, eso el amo va a hacer asequible y le va a dar todo lo que quiere el esclavo. Sería el equivalente a eso. Eso se enseña. Y se enseña que Dios quiere que se cumpla cada uno de nuestros deseos, cada una de nuestras esperanzas, cada uno de nuestros sueños. Todas nuestras ambiciones personales, nuestra realización personal, nuestra gratificación personal, todo eso ha llegado a ser parte del lenguaje del cristianismo contemporáneo hoy en día en muchas iglesias evangélicas, y parte de lo que significa tener una relación personal con Cristo Jesús. Es decir, mi relación con Cristo Jesús, esclavo, amo, significa que Él sacie todas mis esperanzas, expectativas, sueños. Él como que está obligado a hacerlo en mi vida. Eso es lo que se está enseñando y se escucha hoy en día en las iglesias, en la mayoría de iglesias. En lugar de enseñar el evangelio del Nuevo Testamento, donde se llama a los pecadores a someterse al señorío de Cristo, es decir, a aceptar una esclavitud bajo Cristo Jesús. El mensaje contemporáneo de hoy en día es exactamente opuesto a esto. No se explica eso a la gente. Jesús está aquí, en otras palabras, en ese nuevo concepto contemporáneo hoy. Es un nuevo evangelio, es un evangelio licuado, es un evangelio diluido. Se enseña que Jesús está aquí para cumplir todos tus deseos. Y Jesús no está aquí para cumplir todos tus deseos. Es al revés. Nosotros nos sumimos como esclavos a Cristo para cumplir los deseos de Él. No me relaciono con Cristo para que Él cumpla mis deseos. Pero ese concepto ha dado lugar a una nueva forma de ver a Cristo Jesús. Se le ve o se le equipara a un ayudante personal. Se le equipara a un entrenador particular que yo contrato para que haga mi voluntad y mis deseos, para que eche adelante mis peticiones y todas mis necesidades, me autosatisfaga y me ayude en todos mis logros personales. Un ayudante. A ese tipo de creyentes y iglesias les encanta repartir el sticker, Cristo es mi copiloto. Claro, está subvencionado a mí el copiloto. Yo no le entrego el timón de mi vida, que Él lo conduzca, lo mantengo como copiloto, nada más. La comprensión del Nuevo Testamento acerca de la relación del creyente con Cristo no puede ser más opuesta, mis hermanos. Una vez más, por favor, esto más que anotarlo, grábelo en su mente y su corazón. Cristo es el amo, Cristo es el dueño. Es el amo, es el dueño, es la máxima autoridad. Nosotros somos su posesión. Nosotros le pertenecemos porque Él nos compró por alto precio. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios eterno, mis hermanos. Y no hay otro, absolutamente no hay otro. Nosotros somos sus subordinados. En una palabra, nosotros somos sus esclavos. Una vez más, dígale que está a su costado. ¿Entendiste ese esclavo? Y dile. Pastor, está camuflando el término esclavoy.
esclavo. Y bueno, ya díselo crudamente, ¿entendiste? Esclavo de él. Yo estoy combinando con la palabra en griego, ¿no? Ahora, esto era clarísimo a los cristianos de los primeros siglos. Mi pregunta va en esa línea. ¿Cómo se consideraron eh, las siguientes generaciones de cristianos? ¿Siguieron esa misma línea? Veamos. El hecho que todos los creyentes, los discípulos de Cristo, somos esclavos de Cristo, fue la verdad central, como yo decía, para todos los apóstoles y las generaciones que los siguieron, a los que vinieron después de los apóstoles. Solo voy a tomar algunas menciones para poder hacer como una línea de tiempo rápidamente ahí. Por ejemplo, el famoso obispo San Ignacio, que fue discípulo de Pedro, discípulo del apóstol Juan, y que llegó a ser obispo de la iglesia de Antioquía. Por eso se le conoce como Ignacio de Antioquía. Y él murió alrededor del año 110 martirizado. Él veía, Ignacio veía a sus colegas y se veía a sí mismo como esclavos compañeros de Cristo, a él en relación a sus compañeros, no de fe. Y él usaba esta expresión que leen, esclavos compañeros de Cristo. Esclavos compañeros de Cristo. Mientras más le doy vuelta a esta expresión, como que el término esclavo no resulta chocante, sino uno se deleita en la condición y más allá todavía. Voy a explicar dentro de un momento qué quiero decir con esto. Esclavos compañeros de Cristo. Yo creo que en el ministerio, creo que tenemos que empezar a vernos así, como esclavos compañeros de Cristo. Policarpo, que fue un discípulo muy ceñido al apóstol Juan, que llegó a ser obispo de la iglesia de Esmirna, muerto también martirizado en el año 155, él escribió a la iglesia de Filipenses y les dio una instrucción, entre varias que figuran en esa carta. Les dijo esta, ¿no? Amarren su túnica suelta y sirvan como esclavos de Dios en temor reverente y verdad. Año 155, estamos hablando del primer siglo. Es decir, estos padres de la iglesia tenían en claro el concepto de esclavitud. Así la amó Cristo. Y recordaban eso a la iglesia. Recordaban eso a la iglesia. Lo que no se hace hoy en día. Un famoso escritor del siglo IV, conocido como Ambrosiaster, él explicó lo siguiente, dijo, aquel que es libre de la ley mosaica muere y vive para Dios convirtiéndose en su esclavo adquirido por Cristo. El concepto es claro, hermanos, en la mente de esta gente. Famoso San Agustín, que llegó a ser obispo de Hipona, que era una congregación al norte de África. Al norte de África. Agustín falleció en el año 430 después de Cristo. Él simplemente le hizo una pregunta retórica a su congregación un día, y esta fue la pregunta, la que leen ahí. Él les preguntó, ¿no merece tu Señor tenerte como su esclavo confiable? ¿No merece tu Señor tenerte como su esclavo confiable? A mí me remece este concepto de Agustín, porque nos podemos llamar esclavo, hola esclava y esclavo, pero esclavo, como dice, confiable. En el tiempo de la esclavitud, hablando del Perú y hablando de Estados Unidos, como yo usé ilustración el domingo pasado, hay varias historias de esclavos que trabajaron muchísimos años para sus amos, pero terminaron matando a su amo en venganza, años masticando esa venganza, por todos los maltratos, el estado de vida paupérrimo que recibían. Esperaron la oportunidad, y cuando tuvieron la oportunidad mataron al amo. Yo creo que hay cristianos que hacen lo mismo, hermanos, después de aceptar a Cristo. Puede que lleguen a entender el concepto de esclavitud, pero no les gusta vivir como esclavos de Cristo. ¿Sabe dónde está la prueba? Es que siempre andan saltando la cerca y siempre se andan metiendo en algún tipo de pecados. Nunca se involucran, se comprometen así fervientemente en la obra del Señor o con la persona de Cristo, porque no toleran al amo. Y en realidad en su corazón terminan matando al amo.
Por eso se les puede ver cada domingo en la iglesia, pero nunca más se les vuelve a ver a nada. Evangelismo, discipulado, que esto y lo otro, movimiento, iglesia, nunca ves a esas personas. Mataron al amo en su corazón y en su mente. Se identifican como cristianos, pero asesinaron al amo en su corazón. Agustín está diciendo, ¿no merece tu Señor tenerte como su esclavo confiable? Digo que me deja pensando porque no solamente hay que ser esclavos de Cristo, sino hay que ser esclavos confiables. Dios te confía un ministerio, un servicio, un cargo, te dice algo que tienes que hacer, eres confiable. Dios puede confiar en que lo vas a realizar y lo vas a hacer bien hasta el final de tu vida. Eso es ser un esclavo confiable. Y él agregó, Agustín mismo agregó en otra oportunidad, reprendiendo a un grupo de su propia congregación que se levantaba orgullosamente y mostraba demasiado orgullo, les dice, tú eres una criatura, agradece al Señor que eres un esclavo, no menosprecies al amo. Agradece que eres un esclavo, no menosprecies al amo, cuidado, no menosprecies al amo. Ahora, si damos un salto, porque estamos hablando, Agustín, en el año 430, ¿no? Primer siglo, ¿no? Empezamos con los primeros, con Ignacio, Policarpo, en el primer siglo, y ya avanzando 3 siglos hacia adelante, Agustín está diciendo algo como esto, y si avanzamos ya a un punto más contemporáneo hacia adelante, todavía ha habido creyentes en los siguientes siglos que han conservado con claridad bíblica el concepto de lo que es un esclavo. Por ejemplo, Charles Spurgeon, el gran predicador inglés del siglo XIX, estamos en el siglo XIX, lea con atención lo que él dijo. Él mencionó donde nuestra autorizada versión, se refiere a la Reina Valera, años 60, donde nuestra autorizada versión delicadamente pone siervo, en realidad es esclavo atado. Es lo que les decía el domingo pasado. Los santos antiguos se deleitaban en contarse como propiedad absoluta de Cristo, comprados por Él, propiedad de Él y completamente a su disposición. Pablo fue aún más lejos como para regocijarse de tener las marcas del sello de su amo en Él y clama, ¿no, Pablo? No permitas a ningún hombre que me angustie porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Este fue el final de todo el debate, sigue hablando Spurgeon. Él era del Señor, se refiere a Pablo. Él era del Señor y las marcas de los azotes, los palos, las piedras, era la flecha extensa del rey que marcó el cuerpo de Pablo como propiedad de Jesús el Señor. Ahora, si los santos de tiempos antiguos se gloriaron en obedecer a Cristo, oro porque usted y yo podamos sentir que nuestro primer propósito en la vida es obedecer a nuestro Señor. Como me hubiera encantado invitar a Charles Spurgeon para que venga a predicar en octubre de este año. ¿Y por qué no, pastor? Porque ya está muerto, pues. Ya no lo podemos invitar. Spurgeon removía los cerebros y todos los cimientos de cualquier iglesia cuando iba a predicar. Por algo le llaman el príncipe de los predicadores. Esto nos deja en claro, mis hermanos, todas estas voces de la historia de la iglesia nos están mostrando algo clarísimo, que nuestra esclavitud a Cristo tiene implicaciones radicales porque cómo pensamos, cómo vivimos y cómo vamos a morir. Mis hermanos, esta es la verdad que nos muestra las Sagradas Escrituras. No solo la historia de la iglesia, sino las Sagradas Escrituras, que se nos ha comprado por un precio alto. Perdonen que siga insistiendo en esto, pero este es un concepto muy claro en la Escritura. Hemos sido comprados por un precio alto y por esa razón pertenecemos a Cristo. Somos de Él, somos su propiedad, somos parte de su pueblo para posesión propia, dicen las Escrituras. El entendimiento de ese principio, mis hermanos, cambia todo acerca de nosotros. Por eso decía, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir y cambia nuestra forma de morir. Lo cambia todo en realidad.
El cristianismo verdadero, hermanos, no es, escuche esto bien, no es sumar a Jesús a mi vida. Porque creo que hay ese concepto en la mente de muchos cristianos. Recibo a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Lo estoy sumando, en realidad solamente estoy sumando a Cristo. Pero el verdadero cristianismo, vuelvo a repetir, no es sumar a Jesucristo a mi vida. Más bien es dedicarme yo mismo, yo misma por completo a Él. Me dedico por completo, sometiéndome enteramente a su voluntad y procurando agradarlo en todo al Señor. Ese es verdadero cristianismo. Y eso demanda, mis hermanos, muerte del yo. Demanda nuestra propia muerte para seguir al amo, porque si no muero, no voy a poder seguirlo. Se decía que los esclavos, cuando llegaban a las haciendas y eran comprados, eran cadáveres andantes, porque se les veía como un objeto y no eran personas. Y si eran personas muertas, porque no le interesaba al amo, simplemente que produzca. O sea, el concepto de esclavitud lleva a eso. O sea, si yo acepto a Cristo como amo, ya he muerto. Por eso lo llamo mi Señor, sin importar el costo. En otras palabras, ser cristiano es ser esclavo de Cristo. Una de las cosas que me movió tremendamente aquí, y comparto y cierro con este punto, es lo que Jesús enseñó, lo que Jesús mismo enseñó respecto a esta clase de esclavitud. Porque yo estoy haciendo un recuento, quizás una línea en la historia, una línea de tiempo, pero ¿qué enseñó Jesús? ¿Él respaldó esto? ¿O cómo lo enseñó? ¿Y saben qué es lo que más me sorprende, mis hermanos? Son las enseñanzas mismas de Jesús respecto al tema de la esclavitud. Para Jesús siempre, hermanos, siempre estuvo muy en claro ese asunto de ser esclavos de Dios, de los creyentes. Jesús lo tuvo muy en claro. Juan capítulo 12, versículo 26, por favor. Juan 12, 26. En su Biblia, ¿no? Dice, si alguno me sirve, dijo Jesús, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, por favor, piense conmigo, estos términos son cosas muy fuertes, mis hermanos. Jesús está enseñando acerca de la esclavitud. Mire, dice, si alguno me sirve, si alguno me sirve. Jesús está hablando de la función del esclavo. ¿Por qué? Porque los esclavos, ¿qué hacen? Sirven. Yo aclaré esos dos términos la semana pasada. El esclavo sirve. Jesús está hablando acerca de la función del esclavo. Jesús está hablando en este pasaje, de los que han decidido seguirle, los que han decidido estar donde Jesús está. Está hablando de esos. ¿Quiénes son esos? Los esclavos. Son esclavos suyos que le sirven. Pero al mismo tiempo, si usted se da cuenta, en el texto nos muestra algo muy peculiar. Jesús les dice a sus discípulos, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Recuerda, está hablando a los esclavos. Ahora espero que en su mente esté viendo esto. Le está hablando a esclavos. El amo les está diciendo a ellos, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios Padre es el amo, igual que Jesús, el Hijo es amo. No sé si se da cuenta de esta peculiaridad. Es decir, el esclavo que le sirva fielmente, dice el texto, si el esclavo le sirve fielmente, esté donde esté Jesús. Si le sirve fielmente a ese esclavo, el Padre le honrará, está diciendo Jesús. Un amo honrando a un esclavo, eso no se ha visto en la historia. ¿Sabe qué está mostrándonos el texto? A un amo, que es Dios, decía que es el amo, y Cristo el Hijo es también igual amo, nos está mostrando un amo que no es igual a ningún amo terrenal. Es un amo totalmente distinto. Escuche. En 1976 se publicó en Estados Unidos una novela que le dio vuelta y media a todo Estados Unidos. La escribió un americano, afroamericano, para ser más preciso, llamado Alex Haley. Y Alex Haley contó a través de este libro que le puso como título Raíces,
contó su propia historia familiar a través de 7 generaciones. Y él tuvo que por 12 años meterse a retroceder y estudiar sus generaciones pasadas como afroamericano. Y retrocedió 7 generaciones atrás desde el momento en que sus antepasados fueron capturados en África y traídos como esclavos a Norteamérica. Y él descubrió que provenía de una etnia llamada Mandinga, que eran musulmanes, 7 generaciones atrás. Estoy hablando de la década de los 70 en que sale el libro, ¿no? 7 generaciones atrás. Entonces él vio cómo sus generaciones fueron pasando por un sinnúmero de peripecias en Estados Unidos, no solamente como esclavos, sino durante la guerra civil americana sobre la independencia en Estados Unidos. Ahí estuvieron metidos sus familiares, su abuelo, su bisabuelo. Como decía, le tomó 12 años de investigación visitando los lugares, incluso llegar hasta el mismo África para conocer los lugares donde vivieron sus antepasados, 7 generaciones atrás. El éxito del libro fue de tal medida que se llegaron, dicen, a vender 67,000 ejemplares en el mismo día en que salió a la venta al público. Batió todos los récords. 1977 recibe este libro de Alex Haley, Raíces, recibe la mención máxima en el periodismo llamado los premios Pulitzer, que es el premio que se da a los mejores periodistas, a los mejores escritores. Y pocos libros dicen que ha calado tan profundamente en el sentimiento colectivo americano, porque más allá de la historia en sí misma de estas 7 generaciones de este autor, está el mensaje de fondo. ¿Y cuál es el mensaje de fondo? Es un mensaje contra el racismo. Por eso es que caló profundo este mensaje. Entonces es publicado en el año 76. En el año 77 es premiado el libro, y en el mismo año 77 la historia es adaptada para la televisión y se lanza con un éxito increíble en el año 1977. Acá hay un montón de que ni siquiera habían nacido todavía. Yo tenía como 15, 16 años en esa época. Y yo me recuerdo, fueron 8 capítulos para televisión del libro, basado en el libro de Alex Haley, Raíces. La historia de Kunta Kinte, un africano traído esclavo de una etnia de nivel alto en África, que fue traído prisionero a tierras americanas. La historia es apasionante. ¿Sabe cómo termina la historia? No se la cuento para los que quieren leer el libro y quieren ver la historia, porque en la web deben estar los capítulos de Raíces. Pero la historia fue adaptada para televisión, un éxito arrollador. Llegó a tener, dicen, más de 130 millones de espectadores en los 8 capítulos que pasaron. Pero una de las cosas que muestra el libro y la cinta, por eso estaba citando como ejemplo esta experiencia de Alex Haley con este libro, muestra la crueldad de los amos en ese tiempo de esclavitud. Es decir, más allá del racismo y todo eso que tiene como fondo el mensaje, nos habla, el libro nos muestra que no había, escúcheme, no había amos misericordiosos, no había amos compasivos, no había amos sensibles a la necesidad de los esclavos. No, yo les dije, los esclavos eran objetos, cosas que se podían negociar, vender. Las vidas no les importaba absolutamente a los amos. Los esclavos eran objetos sin valor. El único valor que tenían era para ser negociados. En otras palabras, no eran vistos como personas, como seres humanos. Y esa era la experiencia de la relación amo-esclavo en ese tiempo. Y siempre ha sido así, esa manera de relacionarse amo-esclavo. El amo es el amo y el esclavo no es nadie. Siempre ha existido ese concepto. Pero Cristo Jesús no es un amo como los amos humanos. Cristo es un amo totalmente distinto, es un amo maravilloso. Acompáñame a este texto, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Mejor dicho, regresemos al texto que leyó nuestro hermano Guillermo. Lucas 14, a partir del verso 25 al verso 33, leyó
nuestro hermano Guillermo. Rápidamente, por favor, piense conmigo. Por 3 veces, el autor, que es Lucas, por 3 veces usa la palabra discípulo. La primera en el verso 26, la segunda en el verso 27 y la tercera vez en el versículo 33. Solo 3 veces en esa porción usa la palabra discípulo el Señor Jesucristo. Ahora, Jesús pudo haber usado tranquilamente el término doulos, que es esclavo, en vez de discípulo. Tranquilamente pudo haberlo usado en esos 3 versículos. ¿Por qué? Porque se está refiriendo Jesús a los que decidan seguirle. Se está refiriendo a esas personas. Si hay alguien de la multitud que le estaba oyendo ahí, si hay alguien que quiera seguirme, les describe cómo debe ser el perfil de aquel que decide seguirle. Él tranquilamente pudo haber usado el término esclavo, doulos, porque está refiriéndose a los que deciden seguirle, dejando sus familias, como dice el verso 26, dejando su propia vida, como dice el verso 27, renunciando a todo, como expresa el versículo 33. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los esclavos. Por eso pudo haber utilizado el término esclavos o doulos. Pero Jesús no usa el término doulos, sino que usa el término matetes. No usa doulos, usa matetes en los versículos 26, 27 y 33, refiriéndose a discípulos. Matetes se traduce como discípulo, como aprendiz. Se entiende aquel que sigue la enseñanza de otro, en este caso de Jesús. No es solamente, pero matetes, escuche, ahí la riqueza del término, no es solamente uno que aprende, sino que es alguien que es parte del que le enseña, es decir, del maestro. Y eso implica una relación más estrecha que la mera instrucción. O sea, no es alguien que solo recibe instrucción para aprender. Hay una relación profunda entre maestro y alumno. Eso significa matetes. Pero una cosa nos queda en claro acá en ese uso intencional de Jesús, que no usa doulos, sino usa matetes. Una cosa nos queda en claro, que para Jesús, en la mente de Jesús, doulos y matetes es la misma persona. Está hablando del esclavo. Usa el término discípulo, sí, pero se está refiriendo al esclavo, al que ha decidido seguirle, al que ha dejado todo para seguirle a Jesús. Es la misma persona. Es decir, para la mente de Jesús está claro eso. Para nosotros no está tan claro. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Regreso al texto en sí mismo. Aunque Jesús empieza declarando, a partir del versículo 25-26, Él empieza declarando quién no puede ser su discípulo. A ver si usted se da cuenta. ¿Quién dice Jesús que no puede ser su discípulo? Verso 26 dice, si alguien no aborrece a su familia y a su vida, no puede ser su discípulo, dice Jesús. Verso 27, si alguien no toma su cruz y sigue a Jesús, tampoco puede ser su discípulo. Verso 33, si alguien no renuncia a todo lo que posee, dijo Jesús, no puede ser su esclavo o su discípulo. O sea, no puede ser el esclavo, no puede ser discípulo de Jesús si no haces esto. Lo resumo en la siguiente manera, no puede ser tu discípulo alguien que no ha evaluado lo que quiere. Alguien que no ha cambiado de afectos no puede ser esclavo ni discípulo de Jesús. ¿Ya evaluaste lo que quieres? Fácil es levantar la mano. Yo quiero aceptar a Cristo Jesús. Fácil, pero ¿ya evaluaste lo que quieres en realidad? ¿Ya cambiaste de afecto porque vas a tener que dejar de amarte a ti para amar a Cristo? Dicho de otra manera, perdonen, voy a ser crudo y directo en esto, hermanos. Pero necesitamos entender esto. Dicho de otra manera, lo que Jesús está diciendo, que si alguien dice, escuchen por favor, si alguien dice que quiere ser cristiano, o alguien piensa que quiere ser cristiano, o si alguien siente que quiere ser cristiano, y así empieza su recorrido en Cristo Jesús, diciendo, pensando o sintiendo, y después de un tiempo se da cuenta por confrontación que tiene que elegir entre Jesús o sus ídolos, porque todos tenemos ídolos. Y entonces se da cuenta que no quiere renunciar a sus ídolos. Ahí está el amo llamándole para el compromiso, pero
Y en ese instante se da cuenta, no evalué bien mi decisión. No valoré en realidad al amo. Estoy metido en un problema en ese instante. Me parece que hay muchos cristianos que están en ese punto. Yo decidí por Cristo, me bauticé, todo muy bien. Pero cuando descubro ahora, soy esclavo, Él es el amo, yo no pregunto, yo vivo para Él, lo que Él dice yo obedezco, no, la cosa está brava. Y encima, tienes que renunciar a todos tus ídolos para seguirme a mí como único amo. No, pero yo sigo amando esto, aquello, todavía estoy atado a varias cosas, mis ídolos. No valoré bien a Jesús. No le di el valor correcto a Jesús para seguirlo por completo como esclavo. No estoy listo para el cristianismo. Esto es lo que está tratando de mostrar Jesús en este pasaje, porque dice en el verso 5, regreso, que grandes multitudes iban con él. Capte esto, por favor. Grandes multitudes iban con él. Y a ellos, a esa grande multitud que lo estaban siguiendo, les dice Jesús: si ustedes no priorizan en sus emociones, eso significa cuando les dice aquel que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hasta su propia vida. La palabra aborrecer acá es misio, en el griego, misio, y misio significa amar menos. Sí, eso es lo que está diciendo Jesús. Si ustedes no priorizan en sus emociones, en sus afectos, cuando decido ser esclavo de Cristo, yo amo profundamente a mi familia y mi propia vida. Pero de pronto nos damos cuenta, no puedo amarles más que a mi amo. No puedo amar más mi vida que a mi amo, no. Entonces no estoy listo para seguirle. Verso 26 le dice: si ustedes no priorizan en la fe, es decir, creer en Cristo, eso de tomar su cruz y seguirle, significa priorizar en la fe. Creer en Cristo es morir a uno mismo. Tomar la cruz y seguirle es morir a mí. Porque he creído en Él, y porque he creído en Él lo voy a seguir. Eso es priorizar en la fe. Si no entiendes eso, no estás listo para el cristianismo, está diciendo Jesús. No puedes ser mi esclavo. Verso 33, quien no haga esto, ¿no? De despojarse, de renunciar a todos los valores que lo atan a esta tierra, ¿no? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Posee son cosas materiales. Es un cambio de valores, es un cambio de afectos. Yo no amo ya nada de lo que terrenalmente tengo. Tendrá su respectivo valor, pero ya no amo eso, amo a mi amo. Cambio de valores, cambio de afectos, ¿no? Quien no haga todo esto, dice Jesús, no puede ser mi esclavo, no puede ser mi discípulo. Porque esto de ser esclavos de Cristo, hermanos, escúchame, iglesia, esto de ser esclavos de Cristo, escuche, no es para todos. Es solamente, esta es la verdadera vida cristiana que nos muestra la Escritura. Esta es la esclavitud a Cristo, y es solamente para aquellos que verdaderamente quieren entregar toda su vida a Cristo Jesús. Muchos dicen ser cristianos, muchos piensan que son cristianos, muchos sienten que son cristianos, pero no lo son. Es por eso que no pueden vivir ni comportarse como esclavos. Sacude al que está a tu costado. ¿Entiendes cristiano hoy? Dile, ¿entiendes esclavo hoy? Puedes estar sintiendo, puedes estar pensando, puedes estar diciendo que eres cristiano, pero si no vives como un esclavo, no eres. ¿Saben? Les está pasando lo mismo que le pasó a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, ¿se acuerdan? Se encuentran con Jesús. Empieza a hablar con Jesús. Y ahí hay una petición, una orden prácticamente del amo, y hay una respuesta de la mujer. Ahí están entrampados muchos cristianos. Jesús le dice: dame de beber. En el versículo 7 de Juan 4. Le dice Jesús a la mujer: dame de beber. La respuesta de ella, ¿cuál es? Recuerdan, verso 9. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? En otras palabras, ¿saben lo que le estaba diciendo la samaritana? Era lo siguiente: ¿quién eres tú para darme tal orden? ¿Quién eres tú para darme esa orden? Fíjese en la respuesta de Jesús, versículo 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si supieras quién es el que te está hablando y quién te pide.
Hermanos, esta es la tragedia del cristianismo hoy en día, o de muchos creyentes. No nos damos cuenta quién es Jesús, ni podemos ver quién es Jesús. Lo tenemos delante, pero no lo identificamos como el amo. No le damos el valor que merece, por cierto. Entonces, ¿por qué? Porque otra vez no lo vemos como el amo. Pero si lo recibimos, no solo como Salvador de nuestras vidas, sino también como el Señor de nuestra vida, lo estamos reconociendo como amo, como vengo insistiendo a lo largo de este mensaje. Entonces es ahí cuando yo decido ser esclavo de Cristo Jesús y vivo como esclavo, pienso como esclavo, actúo como esclavo. Entonces lo vamos conociendo cada vez más al amo y vamos descubriendo otra vez que es un amo totalmente distinto, que es un amo maravilloso. ¿Se ha dado cuenta en Juan capítulo 15, versículo 15, lo que dice el Señor Jesucristo? Y aquí se utiliza el término esclavo, el Señor. Juan 15, 15 dice, ya no os llamaré esclavos, ya no os llamaré siervos. En el Reina Valera dice siervos, recuerden. Cuando aparece siervos es esclavos. Ya no os llamaré esclavos, les está diciendo el Señor Jesucristo a los discípulos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor. Claro, ningún esclavo sabe lo que piensa, lo que va a decir el amo. Y el amo no tiene por qué decírselo. Pero os he llamado, y miren el cambio, ya no los voy a llamar esclavos, ya no los voy a llamar esclavos porque el esclavo no sabe lo que es su Señor. Pero os he llamado filos, amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Filos. ¿Saben qué es filos? Es un amigo cercano, es un amigo cercano muy amado. Ese es el filos. Miren lo que está diciendo Jesús, al esclavo. ¿Dónde se ha visto esto en la historia? ¿Algún amo le ha dicho a su esclavo, ahora eres mi amigo amado? No existe, hermanos. Salvo el caso de Onesíforo, salvo ese caso, que ya lo tocaré. Entonces descubrimos, mis hermanos, que nuestra esclavitud es un estado en el cual podemos deleitarnos por causa del amo. O sea, hay una relación con el amo y yo, mientras lo voy conociendo, me doy cuenta, este amo es totalmente distinto. ¿Por qué es que los primeros cristianos se veían a sí mismos como esclavos de Cristo? Y hasta yo diría, ¿por qué es que hallaban deleite, como que se sentían complacidos y hasta el punto de dar su vida por Jesús? Es raro, es extraño. Creo, mis hermanos, y esto valdría la pena anotarlo y que lo mastiques bien en las siguientes horas, creo que lo hacían porque el placer de esos cristianos no estaba tanto en su condición de esclavos, sino estaba en la fuente de su esclavitud. ¿Y quién era la fuente de su esclavitud? Cristo. Su deleite en su estado estaba en la persona de Cristo. Se deleitaban en el amo, porque ese amo era diferente a todos los demás. Termino, ese amo era solo para que te deleites tú, mi hermano, mi hermana. Ese amo era diferente a todos los demás. Era un amo que es un amo que disciplina por amor. Es un amo que nos limpia para que llevemos más fruto. Es un amo que nos hace fructificar. Es un amo que nos bendice grandemente. Es un amo en el cual tenemos paz. Es un amo que sana el corazón del quebrado. Es un amo que tiene compasión al ver nuestras necesidades. Es un amo que restaura. ¿Verdad que no es un amo como ningún otro? Ese es nuestro amo. Ahora no voy a decir, por eso vale la pena ser esclavo de Cristo. No, no voy a decir eso. Porque esto de ser esclavo de Cristo, repito, insisto, no es para todos. Esto es para los que realmente entienden lo que significa ser cristiano y ser un esclavo y entregar toda su vida y vivir para el amo. Vivir para el amo. Así que no sé si has tomado esta decisión, no sé cuántos años tengas como evangélico. Lo que te estoy preguntando es si ya tomaste la decisión de ser esclavo para tu amo. Cierra tus ojos, oramos. ¿Tomaste ya esa decisión de ser esclavo? Sí, yo sé, nos hemos fastidiado, nos hemos reído y esclavo no, y etcétera, etcétera. Pero ahora va en serio, hermanos.
realmente ya tomaste la decisión de aceptar tu estado de esclavitud y vivir para el amo con contentamiento? No lo sé. Espero que la estés tomando. Si es así, ponte de pie, déjame orar por tu vida en esta mañana. Dile al Señor ahí en el fuero de tu corazón, cual altar ahí en tu corazón. Primero admite la negación de lo que en lo que te habías transformado. Dile: perdóname, Señor, no entendí el significado de ser un esclavo tuyo. Tienes que admitirlo, si ese es tu caso, ¿no? Pero si lo entendiste bien, gloria a Dios, bien por ti. Pero si no lo entendiste y recién lo estás entendiendo, Señor, gracias, dile, por tu palabra en esta mañana. Años que no entendía lo que era ser un esclavo tuyo, ahora recién lo estoy viendo, Señor. Perdóname, dile, Señor, de verdad perdóname. Decido atarme a ti en esclavitud, dígale así al Señor. Decido atarme a ti en esclavitud. Acepto que todos mis derechos están en tus manos. Acepto el hecho de que debo vivir sin preguntar, sin quejarme, vivir bajo tu voluntad, estrictamente bajo tu voluntad, Señor. Y confiar en mi amo maravilloso que es Cristo Jesús. Confiar que no es como ningún otro amo humano. Confiar en su disciplina, confiar en su limpieza, confiar en su bendición, confiar en su paz, confiar en la sanidad, confiar en su compasión, confiar en su restauración. Gracias, Jesús, por ser ese amo para nosotros. Ya no vivimos en esclavitud por eso, en realidad vivimos en una mejor esclavitud, en la de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esto. Ayúdanos a vivir a todos nosotros en ese régimen de esclavos. Que cada quien, Señor, sea sabio y precavido, que pueda escudriñar tu palabra, que pueda estudiar tu palabra para cada vez entender mejor, cada vez le quede más en claro en su mente su rol como esclavo tuyo, Señor. Y todos podamos vivir, Señor, de esa manera. Qué precioso y glorioso podría ser la vida de esta congregación, Señor, si es que todos realmente viviéramos como esclavos tuyos. Pero esa es nuestra esperanza, esta es nuestra oración, y volvemos a clamar a ti, Señor, para que tú lo hagas posible. En nuestras fuerzas no está, en ti todo es posible. En ti todo es posible, Señor. Gracias una vez más por sembrar esta palabra en nuestros corazones. Ahora nos toca a nosotros fructificar para tu gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.